¿cómo están? Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. El día de hoy quiero que estudiemos un poco sobre la importancia de proclamar a Cristo. A raíz de la pandemia se han presentado algunas situaciones que han afectado la tranquilidad de las personas. Y yo creo que, si no de todas las personas, pero sí en la mayoría de las personas. Se ha incrementado la ansiedad, se ha incrementado el temor, se ha incrementado la violencia intrafamiliar, incluso la violencia social. Y cuando yo veo este cuadro tan preocupante, viene a mi mente que ahora es cuando la iglesia de Cristo debe de levantarse y proclamar a Cristo. Porque yo creo firmemente que solamente Cristo puede hacer la diferencia en la vida de cada una de las personas. Yo creo que Cristo tiene el poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Mira, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, en la última parte, dice el apóstol Pablo: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Solamente Cristo tiene el poder para ayudarnos a salir adelante. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 28, en la parte A, dice el apóstol Pablo: a quien anunciamos. En la versión 60 dice así: a quien anunciamos. Pero, ¿sabes? La traducción del lenguaje actual dice de esta manera: nosotros anunciamos a Cristo. Entonces, ellos solamente anunciaban a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué solo anunciaban a Cristo? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que el cristianismo no es primordialmente una doctrina, ni tampoco son estándares éticos, ni tampoco es una serie de ritos religiosos. No, el cristianismo consiste en una relación personal con Jesús. En eso consiste el cristianismo. Por eso Pablo, junto con los hermanos de Colosas, predicaban solamente a Cristo. Por eso ellos decían: nosotros proclamamos, anunciamos. Nosotros llegamos a tener una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjame decirte, no quiero que me malinterpretes, ahora déjame decirte que en el cristianismo sí hay una doctrina que creer y sí hay estándares éticos que seguir. O sea, pero todo empieza con nuestro Señor Jesucristo. O sea, de ahí se desprenden todas las cosas. Todo empieza con Él. No se empieza con una doctrina o con una conducta moral o ética, no, sino con una relación personal con Jesús. Por eso el cristianismo proclama y anuncia la persona y la obra de Jesucristo. Pero me llama la atención cómo anunciaba Pablo junto con los hermanos de Colosas y sus colaboradores, cómo anunciaban a Cristo. Bueno, dice Colosenses capítulo 1, versículo 28, parte B, dice: amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es interesante porque esta palabra amonestando en el griego es nouteteo y significa poner en mente. Y se utiliza para dar instrucción, para dar una advertencia. La amonestación difiere de una reprensión. Fíjate, hay una diferencia entre la amonestación y la reprensión. La amonestación es una advertencia que se basa en la enseñanza, mientras la reprensión puede ser no más que una descarga, o sea, que tú descargas tu enojo o te enojas, ¿verdad? Y reprendes a la persona. Y cuando yo veo esto, tenemos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, con el sumo sacerdote Elí, cuando yo leía esta parte, la verdad, es muy interesante. Fíjate que Elí, el sumo sacerdote, reprendió a sus hijos. Y dice la palabra del Señor ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 23 al 24, dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate, a través de estas palabras, Elí les dice a sus hijos: hey, estoy escuchando que lo que ustedes están haciendo son cosas malas. Estoy parafraseando. Y entonces les llama la atención. O sea, descarga su enojo con ellos. Pero lo que vemos también en la Escritura es que Él no los amonestó. Simplemente los reprendió, pero no los amonestó. ¿Y por qué digo esto? Mira, igualmente en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice: y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, dice el Señor, por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios
y Él no los ha estorbado. Ahora, esta palabra estorbado, en otras versiones dice corregido, disciplinado, es decir, no les había enseñado o no les había instruido. Esta situación de Elí, el de descuidar la enseñanza de sus hijos con respecto al temor de Dios, les trajo terribles consecuencias. Y bueno, yo me pongo a pensar, aunque sus hijos también ellos eran responsables porque ya eran personas adultas, pero Elí descuidó esa parte con sus hijos. Qué importante es que nosotros no solamente reprendamos a nuestros hijos, sino que también los amonestemos. Y Elí fue lo que le pasó, no amonestó a sus hijos. Por eso Pablo, junto con los demás hermanos en la fe, amonestaban o ponían en la mente de todos los hombres la persona y la obra de Jesucristo. Pero no solamente ellos amonestaban a todo hombre, sino que también enseñaban. Y este término de enseñar, pues se refiere más a instruirlos en el Señor. La amonestación y la enseñanza es para todas las personas. ¿Has notado que en este pasaje, especialmente en el versículo 28, 3 veces se menciona en este pasaje bíblico la frase a todo hombre? Ahora, es importante que notemos esto. No solo es para unos cuantos. ¿Por qué decía eso Pablo? Bueno, porque la herejía que se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas por los falsos maestros era que solo unos cuantos pueden llegar a alcanzar la madurez espiritual, solamente los más iluminados. Y entonces Pablo en cierta manera está refutando esa falsa enseñanza. Pablo dice, no es así, no es así. El evangelio es para todos los hombres, para todas las personas del mundo o para toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice que amonestaban y enseñaban a todo hombre y en toda sabiduría. Cuando menciona en toda sabiduría, Pablo mostró la diferencia de los falsos maestros que también consideraban que la sabiduría era algo secreto y exclusivo, solo para unos cuantos. Pero Pablo enseña que no es así. El evangelio y la madurez espiritual es para todas las personas. Así que la meta es de anunciar a Cristo es esta. Fíjate, Colosenses capítulo 1, igual en el versículo 28, en la parte C, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de Dios no solo es que las personas sean salvas a través de Cristo, sino la meta de Dios es que lleguen a ser maduras espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo anunciaba o proclamaba a Cristo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La palabra perfecto que utiliza el apóstol Pablo en este versículo se refiere a una persona que ha alcanzado la madurez espiritual. Aunque se considera que la palabra perfecto designaba a alguien completamente equipado para una tarea asignada. Y esta palabra perfecto, este concepto perfecto, se utilizaba en varias cosas. Una de las cosas donde se utilizaba la palabra perfecto era para algún miembro del cuerpo que se había roto o quebrado, estoy hablando de algún hueso, y que había sanado y que volvía a ser útil. Ese hueso era perfecto porque ya estaba cumpliendo con el propósito por el cual está en el cuerpo de una persona. En segundo lugar, también se utilizaba la palabra perfecto para aquellas redes de pesca que habían sido reparadas y volvían a ser aptas para pescar. También se utiliza la palabra perfecto para aquellas gallinas que allá habían crecido lo suficiente para ser llevadas al mercado y venderlas. Y cuando yo veo esta porción de la Escritura, de verdad le doy muchas gracias a Dios. Por eso al principio dije que yo creo firmemente que Cristo es el único que puede ayudarnos a cambiar todas las cosas malas que están sucediendo en este mundo, especialmente en nuestro país. De verdad, solamente Cristo tiene el poder. Porque Cristo no solamente tiene el poder para salvarnos a través de la muerte de su Hijo, a través de su muerte, sino que Cristo tiene el poder para transformar nuestras vidas. Hace un rato que hablaba acerca de que el cristianismo pues no son unos estándares éticos y también no son algunos ritos religiosos o no es una doctrina. Yo explicaba esto, mira, yo lo veía reflejado en mi vida. Yo tenía conocimiento de Jesús.
Yo sabía de Jesús. Bueno, celebrábamos el 24 para el 25, la Navidad. El 24 y 25 de diciembre celebrábamos la Navidad. Y más o menos entre marzo y abril nosotros recordábamos la muerte de Jesucristo y sabía que Jesucristo había venido a morir por todo el mundo. Pero yo no tenía una relación personal con Él. Yo lo sabía, pero no tenía esa relación. Entonces, todo empezó con Cristo. Gracias a Dios, si Dios lo permite, este año voy a cumplir 33 años como cristiano. Y yo empecé con Cristo. Y de ahí empieza a cambiar mi vida porque empiezo a conocer su palabra, empiezo a conocer la doctrina de Cristo y empiezo a conocer los estándares éticos y tengo que seguirlos. Pero es Cristo haciendo la obra en uno. Entonces ve cómo lo que estaba roto por causa del pecado, por causa de la maldad, viene Cristo y nos hace nuevas personas y ahora no solamente nosotros empezamos a tener una relación con Cristo, sino que en esa relación que se da de una manera personal con Cristo, empieza a haber cambios en nuestra vida. Por eso digo que debemos de proclamar a Cristo. Porque lo que estaba roto, Dios lo hace nuevo en Él, a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante que la iglesia de Cristo no deje de proclamar la palabra del Señor. Y aquí es donde se utiliza la palabra perfecto. Ahora bien, la palabra perfecto no implica la falta de pecado, sino una madurez funcional, que seamos aptos para toda buena obra. Aunque la meta de Dios no solamente es salvarte, sino que crezcas en la madurez y seas una persona equipada para la tarea que Dios te ha asignado. Necesitamos, en primer lugar, nosotros, de una manera particular, estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estar alcanzando la madurez espiritual. Pero no solamente eso, sino que debemos de ayudar a otros para que establezcan una relación con Jesús y sigan creciendo espiritualmente. Porque la meta de Dios, recuerda, no solamente es salvar a las personas de sus pecados y darles una esperanza de vida y de vida eterna, sino ayudarles en su crecimiento espiritual hasta alcanzar su madurez, hasta que ellos sean útiles para la obra que Dios les ha asignado. Por eso la exhortación del apóstol Pablo en esta misma carta para todos los creyentes en Cristo Jesús es: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, no solamente para nuestro propio crecimiento espiritual, sino para ayudar a otros en su desarrollo. Pero sabes, esta tarea de proclamar a Cristo no es fácil. El anunciar a Cristo de esta manera requiere, dice Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué requiere el proclamar de esta manera la palabra a Cristo? ¿Qué es lo que requiere? Según vio el texto, lo que requiere es trabajo. Anunciar de esta manera a Cristo no es una tarea fácil. Requiere esfuerzo, requiere compromiso, pero vale la pena cualquier sacrificio, porque ayudamos a hacer la diferencia para la eternidad en la vida de una persona a través de Cristo Jesús. Si te das cuenta, el texto bíblico, dice el apóstol Pablo, no solo dice que trabaja, sino que lo hacía luchando, dando a entender que era un trabajo esforzado, agonizante. Porque la obra de la iglesia, cumplir con la misión de Dios, no estaría fácil. Hay que trabajar de una manera esforzada, a tal punto de casi agonizar. Porque no solo hay un desgaste físico, sino emocional, espiritual. Por eso termina diciendo el apóstol Pablo que él lo hacía, él se esforzaba, él trabajaba hasta desmayarse. Pero esto lo hacía en el poder de Dios que actúa en la vida de los creyentes para cumplir la misión. Dios nos ha mandado a esta tarea. Dios nos ha pedido que realicemos esta tarea. Y requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere casi hasta el desmayo, pero Dios nos ha dado su poder para realizarla. Por lo mismo que es un trabajo arduo, agonizante, necesitamos la energía que viene del poder de Dios. O sea, nuestra fuerza para realizar la tarea asignada por el Señor viene de la energía de Dios, del poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Leí un libro hace algunos días con respecto a la pandemia y en este libro el hermano decía que ahorita a raíz de la pandemia los voluntarios que trabajan en nuestra iglesia pues están tomando un descanso. Porque déjame decirte que desafortunadamente el 20% de los miembros es el que lleva el trabajo de la iglesia. Y ahora estos voluntarios en esta pandemia pues les está sirviendo para tomar un descanso. Pero a la luz de la palabra del Señor, sería bueno que nosotros consideráramos, hiciéramos algunas preguntas. La primera pregunta que yo te hago es, ¿cuánto te estás esforzando para proclamar a Cristo a las demás personas? ¿Tu trabajo está haciendo hasta la agonía? Es una buena pregunta. Otra pregunta, ¿el trabajo que tú has estado realizando lo has estado haciendo en tus fuerzas o en el poder de Dios? Si te has cansado en el trabajo o en el camino del Señor, energízate en el poder de Dios. Continúa en el trabajo del Señor, en la misión de Dios, en la tarea que se te ha asignado. Ve hacia adelante. Posiblemente tú dices, estabas pensando, como decimos nosotros coloquialmente, tirar la toalla. Posiblemente estás pensando, no, yo creo que al regresar de esta pandemia voy a dejar el ministerio, voy a dar las gracias, ya no voy a continuar adelante. Posiblemente te has cansado, pero mira, el apóstol Pablo reconocía que cumplir con la misión de Dios es un trabajo agonizante. De verdad es un trabajo agonizante. Cuando preparaba este mensaje recordaba en los equipos misioneros de la iglesia, ir cada 8 días o cada 15 días, estar pendiente, las maestras que dan clases a los niños. Requiere un trabajo, no solamente el ir, sino preparar antes la clase. Y luego cuando tú ves que de repente como que las personas no están creciendo espiritualmente, no están madurando espiritualmente y pareciera que llegas y das tu clase, das tu lección bíblica y a los 8 días regresas y pareciera que no entendieron o no avanzaron. Eso es frustrante y desanimante, de verdad se desanima uno, pero por eso Pablo dice, mira, yo trabajo para presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús, yo trabajo arduamente, es cansado este trabajo, pero vale la pena ayudar en la madurez espiritual de cada persona. Así que yo te animo que tú te fortalezcas en el poder de Dios, que tu energía venga del poder de Dios, a lo mejor tus fuerzas hasta ahí dieron, pero ahora tienes que ir a Dios y tomar de ese poder del Señor para continuar en el trabajo. Te animo, de veras, fortalécete. Vamos a fortalecernos en el poder de Dios para continuar con esta tarea que se nos ha asignado. Es muy importante esto. De veras, debemos de fortalecernos. Ahora, quiero hacer otra pregunta. Tú que estás viendo este video y ya tienes una relación con Cristo, quizás tú que estás viendo este video, y no tienes una relación con Cristo, posiblemente tengas una religión, posiblemente tengas unos estándares éticos, pero pues no tienes una relación con el Señor. Hoy tú puedes tenerla, de veras, hoy tú puedes tenerla. Reconoce que eres pecador, confiesa tus pecados a Dios y pídele perdón a Él. Cree en Jesucristo, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados y que Él resucitó el tercer día para darte una esperanza de vida y de vida eterna. Cree en eso. Dile al Señor que te perdone y que venga a tu vida, porque la proclamación de Cristo es para todas las personas. Y si tú ya eres cristiano, pero quizás estás cansado con luchar para cambiar algunos malos hábitos que hay en tu vida y te están impidiendo alcanzar la madurez espiritual, será porque estás luchando en tus propias fuerzas y no estás dependiendo del poder de Dios y de su palabra. Yo te animo a que tú le pidas perdón a Dios, pero que también le pidas que Él te dé la fuerza para cambiar. Él lo puede hacer. Solo Cristo puede hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Todos precisamos del poder de Dios. Dios nos ayude con su poder a seguir proclamando a Cristo, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, porque a través de Cristo nosotros sabemos y estamos convencidos que estamos cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Posiblemente antes, Señor, nuestros estándares éticos no eran muy altos, Señor. Posiblemente nosotros teníamos una religión, pero no teníamos una relación contigo. Yo te agradezco
porque a pesar de que sabía de ti, a pesar de que sabía que Jesucristo había venido a esta tierra, había nacido a través de la Virgen María, y sabía que Jesucristo había muerto en una cruz para el perdón de los pecados de todo el mundo, pero yo no tenía una experiencia con Él. Te agradezco porque un día tuviste a bien el que yo escuchara este mensaje y pudiese entregar mi vida a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y a partir desde ese día que empecé una relación personal contigo, Jesús, mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada. Y sé que tú estás llevándome para que yo sea completo, Señor, no me falte nada y esté preparado para toda buena obra. Yo sé que este mundo puede cambiar si las personas pueden tomar una decisión por ti. Sé que la iglesia tiene una responsabilidad, siempre ha tenido esta responsabilidad, pero ahora, Señor, creo que con mayor razón la iglesia, tu iglesia cristiana debe de levantarse y proclamar a Cristo como el Señor y Salvador del mundo. Ayuda a cada hermano de la iglesia cristiana para que proclamen a Cristo, que no detengan, Señor, la proclamación. Si hay personas que ya están sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia, pero quizás se han cansado, ya no quieren seguir adelante, será porque están llevando el ministerio en sus fuerzas. Pero el apóstol Pablo, a través de estos 2 versículos, nos enseña que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de Cristo, en el poder tuyo, Señor. Quizás nosotros estamos cansados. Quizás algunos cristianos, algunos que ya empezaron una relación contigo, están teniendo, Señor, están luchando para dejar malos hábitos en su vida. Será porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Pero si ellos se acercan a ti y piden que tú les ayudes con tu poder a cambiar esos malos hábitos, yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer. Bendice a todas las personas. Aquellos que no han iniciado una relación contigo, yo te pido humildemente que en esta hora ellos tomen la decisión de seguirte. Que ellos puedan reconocer que son pecadores, que puedan reconocer que su pecado los ha alejado de ti, que puedan reconocer que en sus fuerzas no son suficientes para cambiar la vida, que en este momento ellos puedan tomar una decisión por ti. Señor Jesús, bendice a todas las personas. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias te doy por tu palabra. Bendecimos tu nombre y sigo creyendo, Señor, lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 27, en la última parte. Cristo en vosotros, esperanza de vida. En el nombre de Jesús. Amén.